Jamás entregaremos esta patria. Jamás. Y dentro de esos mecanismos de defensa, el presidente Nicolás Maduro, ustedes saben que frente al Comité Ejecutivo del Consejo de Estado de la Nación, suscribió un decreto con un estado de excepción. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla 4 estados de excepción. Uno de ellos es un estado de excepción de la emergencia económica. Nosotros estamos en emergencia económica. Ustedes saben, ese decreto existe para defendernos ¿de qué? Del bloqueo criminal. Y ha sido positivo, porque hemos podido, con mucho sacrificio, con mucha dificultad, avanzar en el desarrollo económico, expandir las fuerzas productivas para mitigar las heridas económicas y sociales de la guerra económica criminal. Ese es un estado de excepción. Lo digo aquí frente al coordinador de las Naciones Unidas, Gianluca, saludo. Otro estado de excepción es el estado de alarma. Si llegase a ocurrir un evento que conmocione, que impacte, por ejemplo, un terremoto, ¿no? Que nos convoque, bueno, a atender una situación de desastre natural, o como también de conmoción interna. Pero el presidente suscribió el decreto de conmoción externa. ¿Qué supone este decreto de conmoción externa? Lo primero, está basado en el artículo 236 de nuestra Constitución, está basado también, y paso a leer, como le había dicho, en el artículo 2, numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Lo que hoy hace el gobierno de los Estados Unidos, el señor de la guerra Marco Rubio, contra Venezuela, es una amenaza que la prohíbe la Carta de las Naciones Unidas. Y si se llegaran a atrever a agredir a nuestra patria, decreto de conmoción externa, que le da poderes especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela. A todos los presentes, quiero saludar muy particularmente al cuerpo diplomático que nos acompaña, que acompaña al secretariado del Consejo Nacional de Soberanía y Paz de Venezuela. Nos acompañan embajadores de nuestra América Latina, de nuestro Caribe Pacífico, de Asia, de África, del Medio Oriente, de Europa. Quiero saludar la presencia de todos acá, porque sin duda alguna Venezuela está siendo víctima de una de las campañas mediáticas más poderosas, contrarias para empañar su buen nombre, para desvirtuar su dignidad, para desconocer nuestro gentilicio, nuestra historia como un país libre e independiente, pero sobre todo una campaña mediática dirigida a una guerra psicológica contra la población sin precedentes. Es un momento muy oportuno para conversar y encontrarnos con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, y me complace mucho que sea en compañía de este secretariado, donde participan diputados y diputadas de los distintos factores políticos, partidos políticos que hacen vida en Venezuela en el marco del ejercicio democrático de la política, del ejercicio pacífico nacionalista de la política. Saludo igualmente a sectores de la sociedad venezolana, universidades, saludo a los científicos, a los movimientos sociales, a los sectores empresariales productivos, tanto públicos como privados, que hemos confluido en un solo camino, que es el camino de la paz de Venezuela, que es el camino de la unión nacional por Venezuela. Es una Venezuela compacta, que como lo decía bien
el presidente del Parlamento venezolano, el doctor Jorge Rodríguez, hay unión nacional. Si algo está definiendo a Venezuela en esta etapa, es la unión nacional. Es la misma unión nacional que ha caracterizado el sector económico para superar las dificultades, las terribles consecuencias que ha dejado el bloqueo ilegítimo criminal contra Venezuela. Bueno, saludo a la Junta Directiva del Parlamento venezolano y a este secretariado del Consejo de Defensa por la Soberanía y la Paz de nuestro país. Decía el doctor Jorge Rodríguez que, sin duda alguna, Venezuela es un Estado garantista de derechos humanos. Creo que es de las pocas constituciones, lo digo con certeza, es de las pocas constituciones que constitucionaliza como un Estado de derechos humanos, donde los derechos humanos son el factor de protección de la vida republicana de nuestra nación. Y frente a las terribles amenazas que les referíamos, amenazas como pocas veces había conocido nuestra historia y que en el Mar Caribe tampoco habíamos vivido este tipo de amenazas, donde barcos de guerra, hay que llamarlo por su nombre, barcos de guerra de la Marina de los Estados Unidos tienen hoy presencia en nuestro Mar Caribe, donde barcos de guerra con misiles, con connotación nuclear, tienen presencia en nuestro Mar Caribe. ¿Para amenazar a quién? Principalmente una amenaza contra la República Bolivariana de Venezuela, contra su pueblo. Ellos han pensado de alguna manera, quienes hacen las estrategias en los Estados Unidos, que el pueblo venezolano se rendiría frente a la amenaza psicológica y frente a la amenaza física que supone tener barcos de guerra apuntando a nuestra nación, pero apuntando también, lo digo aquí en presencia de los embajadores del Caribe, apuntando la tranquilidad y la paz de nuestro territorio caribeño, de América Latina y el Caribe, como zona de paz, tal como establece la proclama de la CELAC, que establece que este es un territorio de paz, este es un territorio libre de guerra. Es de los pocos continentes donde se puede afirmar que no hay una guerra armada. Si algo ha caracterizado los últimos siglos de la humanidad es la violencia armada, es la guerra, que se ha ido incrementando, no ha ido en disminución. Saben bien de lo que estamos hablando. El primero de ellos, el pueblo palestino, que no está en guerra, que es víctima de un genocidio criminal, bárbaro, perverso, víctima. Pero sabemos también que en otras latitudes Rusia está dando una campaña contra el neonazismo. Hay que tener conciencia de lo que significan las expresiones neofascistas y neonazistas en las vidas políticas de los países. Las expresiones extremistas que buscan sencillamente anular el derecho a la vida colectiva que tienen los pueblos, a desconocer la vida y a promover la muerte. Y nosotros lo vemos en las expresiones del fascismo, de los fascistas. Embajador Milton, su presidente ha levantado las banderas con mucha dignidad en nombre de América Latina, en defensa de la paz, porque sabemos los peligros que entrañan expresiones fascistas. Hace poco el embajador de Rusia y de China sabe lo que estamos hablando, porque se conmemoraban 80 años de la victoria sobre el fascismo. Pero podemos decir que 80 años más tarde hay expresiones nuevamente que debe llamar a la reflexión de los gobiernos que tienen responsabilidad en combatir la intolerancia, el odio como génesis, semilla del fascismo y del neonazismo. Es llamar a la reflexión a quienes tienen responsabilidad, a sentarse en una mesa de diálogo y hablarlo abiertamente, no llamar a la guerra. Un estadista, un jefe de Estado, un jefe de gobierno, no puede tener en su agenda la guerra.
Porque ¿cuál es el destino para los pueblos de los países guerreristas? Es pagar con sus vidas, con las vidas de sus hijos, de sus nietos, es comprometer el futuro de los países. Y por eso el presidente Nicolás Maduro siempre ha levantado las banderas del diálogo, de la paz, de la cooperación, de la hermandad, en el marco siempre de la Carta de las Naciones Unidas, que es muy clara, la Carta de las Naciones Unidas. Es muy clara en lo que significó la génesis post-Segunda Guerra Mundial para construir un multilateralismo que garantizara verdaderamente la paz y la estabilidad de los países y de la comunidad internacional. En este planeta donde nos movemos todos y donde el presidente Xi Jinping ha hablado de un destino común, la humanidad como comunidad internacional tiene un destino común que cuidar y a la cual aportar. Tiene una gobernanza global, tiene una seguridad global, una civilización global, de entendernos como un mundo distinto a lo que hemos conocido y que sin duda alguna sufre una de sus peores crisis. El hegemonismo occidental sufre una crisis y que lo está llevando a una etapa muy peligrosa, que es declarar la guerra en el planeta, que es lo que está ocurriendo hoy en los Estados Unidos de Norteamérica, donde el supremacismo se institucionaliza. Y desde ese supremacismo, con xenofobia, con racismo, con clasismo, pretenden atenderse a los desafíos de los pueblos del mundo y se pretende dar órdenes a los pueblos del mundo. Y ahí tenemos que levantar la Carta de las Naciones Unidas, quienes formamos parte del grupo de países amigos de la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, ustedes saben que frente a estas peligrosas amenazas, porque no son cualquier amenaza, el presidente Nicolás Maduro ha llamado a la conciencia de nuestro pueblo, ha llamado y ha convocado a la Unión Nacional, pero también ha preparado y el pueblo venezolano se está preparando. No es que el pueblo venezolano tema, no, el pueblo venezolano se prepara. Y hemos vivido un proceso de alistamiento en milicia como pueblo para defender a Venezuela en las circunstancias que correspondan. Prepararnos, alistarnos, practicar. Apenas hace 2 días tuvimos aquí un ejercicio de protección civil, porque además, bueno, Venezuela es un país que tiene actividad sísmica. Y los últimos días hemos tenido, bueno, tuvimos un enjambre sísmico y hemos tenido actividad sísmica hoy mismo también, en el occidente del país. Sí, cerca de Colombia, embajador. Y eso nos llama a nosotros a prepararnos para que cualquier situación de catástrofe natural, pero también frente a cualquier situación de amenaza externa como la que estamos viviendo el día de hoy. Yo quiero leer el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, porque a veces es importante repetir y repetir y repetir la lectura del derecho internacional, porque no solamente es ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde además participamos, y nuestro canciller recién debe estar por aterrizar, donde tuvo una extraordinaria participación y elevó la verdad de Venezuela, la Venezuela verdadera de nuestra historia, de cómo la concibió nuestro libertador en el Congreso de Angostura, con sus aportes universales a los derechos humanos, a la democracia, al derecho humanitario de guerra, a los aportes universales de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Desde allí la verdadera Venezuela y la amenaza que sufre hoy nuestro país. Pero no solamente la amenaza contra Venezuela. Yo llamo aquí a la conciencia. Quienes pensaron que el bloqueo económico era solamente contra Venezuela, el bloqueo económico afectó las inversiones de países europeos, por ejemplo, en nuestro país. Le tocó el bolsillo a los empresarios europeos. Se lo tocó también a los empresarios estadounidenses. Afectó al Caribe. Si no, miren la situación en la que está Haití, luego de perjudicar el programa Petrocaribe. Afectó nuestra América Latina y el Caribe, porque estas reservas, que son las más grandes del planeta, son reservas que deben estar al servicio del desarrollo de nuestra región. No hubo quien no se afectara con el bloqueo económico contra Venezuela, porque es
una excentricidad pretender excluir a las mayores reservas energéticas del planeta, excluirlo de la fórmula energética mundial. Y se afectó el mercado energético, todo se perturbó. Y quienes piensen que una agresión armada, militar, guerrerista contra Venezuela solamente va a perjudicar al pueblo, al gobierno venezolano, nuevamente se van a equivocar. Se va a afectar todo el país, quizá por décadas se va a afectar. Se va a afectar nuestra región. No tengan duda ustedes. Se va a afectar los Estados Unidos, Norteamérica. Es un mensaje que hemos dado al pueblo de los Estados Unidos, que no quiere la guerra. No quiere la guerra. Ustedes agarran las últimas encuestas en los Estados Unidos y no quieren la guerra en el Caribe. Deben pensarlo muy bien sus gobernantes, porque las consecuencias son aún desconocidas, pero sabemos que serán catastróficas. Y por eso el llamado es a la unión de nuestra región, a rechazar cualquier tipo de agresión guerrerista contra nuestros países, que si nos tocan a uno, nos tocan a todos, es inevitable. Y tenemos que tener esa conciencia regional colectiva de que toda esta gran farsa, porque es una gran farsa, una gran mentira, sobre el tema narcótico, que es una gran mentira, ya se ha caído por su propio peso. Solamente tiene un sentido y un objetivo, que son las reservas de petróleo, de gas, de oro, de minerales, de biorriquezas que tiene Venezuela, que las necesitan para esta nueva etapa donde el gobierno de Estados Unidos le declara la guerra al planeta entero. Ya sabemos lo que hicieron con la guerra comercial. Le declararon la guerra comercial a todos los países, aliados y no aliados de ellos. Y fracasaron. Fracasaron. Vayan ustedes a ver ahorita la inflación en los alimentos en los Estados Unidos. Todos impactados por una política arancelaria irracional. Todos impactados en un incremento voraz. Y bueno, fracasó la guerra comercial. Van ahora con otra estrategia. Ya lo han anunciado. Ya hay una secretaría de guerra. Ya convocaron a todos sus generales, a todos sus almirantes, con una estrategia global. Y esa estrategia global requiere las riquezas energéticas de Venezuela. Esto no es nuevo. Esto ha estado así en informes del Pentágono, del Departamento de Estado, de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, donde necesitan las reservas de Venezuela. Las necesitan. Asegurarlas. Y el pueblo venezolano tiene una altísima conciencia de lo que son sus recursos para el desarrollo nacional. Y como una política nacionalista soberana del presidente Chávez recuperó una industria para el desarrollo nacional. El primer objetivo de la guerra económica en nuestro país fue la industria de los hidrocarburos, fue lo primerito. Medidas coercitivas unilaterales contra PDVSA, contra la industria, para afectar el ingreso en divisas de nuestro país. Pero no solamente Venezuela, los principales productores en el mundo, productores de petróleo también están bajo medidas coercitivas unilaterales. Rusia, Irán, Irak, importantes productores, porque sencillamente es una razón estratégica global. Es una razón geopolítica lo que está sobre la mesa. Pero yo creo que hay una gran fortaleza en nuestro país, de lo que hemos visto. El primero de ellos es el rechazo nacional. Y como dije al inicio, hay una Venezuela compacta en la defensa de nuestro país, preparada para la defensa de Venezuela, para garantizar que la integridad territorial, la soberanía y la independencia. Que alguien diga que no va a defender la independencia. Son una minoría excluida de la vida republicana. Una muy minoría.
porque las encuestas lo que dicen es que casi un 100% defenderá y defiende a Venezuela, a los que llevamos la sangre en las venas. ¿La sangre de quién? De Bolívar, de nuestros libertadores, de nuestras libertadoras, de nuestros mártires. Jamás entregaremos esta patria. Jamás. Y dentro de esos mecanismos de defensa, el presidente Nicolás Maduro, ustedes saben que frente al Comité Ejecutivo del Consejo de Estado de la Nación, suscribió un decreto con un estado de excepción. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla 4 estados de excepción. Uno de ellos es un estado de excepción de la emergencia económica. Nosotros estamos en emergencia económica. Ustedes saben, ese decreto existe para defendernos ¿de qué? Del bloqueo criminal. Y ha sido positivo, porque hemos podido, con mucho sacrificio, con mucha dificultad, avanzar en el desarrollo económico, expandir las fuerzas productivas para mitigar las heridas económicas y sociales de la guerra económica criminal. Ese es un estado de excepción. Lo digo aquí frente al coordinador de las Naciones Unidas, Gianluca, saludo. Otro estado de excepción es el estado de alarma. Si llegase a ocurrir un evento que conmocione, que impacte, por ejemplo, un terremoto, ¿no? Que nos convoque, bueno, a atender una situación de desastre natural, o como también de conmoción interna. Pero el presidente suscribió el decreto de conmoción externa. ¿Qué supone este decreto de conmoción externa? Lo primero, está basado en el artículo 236 de nuestra Constitución, está basado también, y paso a leer, como le había dicho, en el artículo 2, numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Lo que hoy hace el gobierno de los Estados Unidos, el señor de la guerra Marco Rubio, contra Venezuela, es una amenaza que la prohíbe la Carta de las Naciones Unidas. Y si se llegaren a atrever a agredir a nuestra patria, decreto de conmoción externa, que le da poderes especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela. El otro artículo, el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual y colectiva en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas. La Carta de la ONU es muy clara. Poco la leen quienes se atreven a agredir o quienes se atreven a amenazar. Poco la leen, la pisotean, la desconocen. Quienes se atreven al genocidio en Palestina la desconocen. Desconocen el Estatuto de Roma. Lo pisotean, porque la legalidad internacional no es fundamento de su actuación. Pero nosotros, los países que no somos una potencia militar, tenemos una potencia que es la legalidad internacional. Y es nuestra conciencia de garantizar y preservar la paz y la tranquilidad. Y es por ello que este decreto de conmoción externa, ¿qué busca? Busca proteger la integridad territorial, la soberanía, la independencia, los intereses vitales, estratégicos de nuestra República frente a cualquier grave violación, agresión que haya ocurrido externa contra nuestro territorio. Cualquier tipo de agresión externa, si se atreviesen Fuerzas Armadas Militares de los Estados Unidos, se considera una agresión externa
y se activaría de manera inmediata este decreto de sección de conmoción externa. ¿Con qué sentido? Que el presidente como jefe de Estado tenga facultades especiales, tal como lo contempla la Constitución, para movilizar nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional, para tomar inmediatamente militarmente la infraestructura de los servicios públicos, de nuestra industria de los hidrocarburos, de las industrias básicas del país, para garantizar el pleno funcionamiento de todo el sistema de servicios públicos, para activar todos los planes de seguridad ciudadana, para activar la milicia en el sistema integrado de defensa de la nación, para el cierre de fronteras en el resguardo, tanto fronteras terrestres, marítimas y aéreas, en el resguardo de nuestra integridad territorial y en el resguardo de la integridad de nuestra población. La Constitución es muy clara y ha establecido también que no se permitirá a nadie, dentro o fuera del territorio, que promueva, que apoye, que facilite, que haga apología de una agresión militar externa contra Venezuela. Y sería juzgado según las leyes de la República y con las plenas garantías de la Constitución. Ya basta de los extremistas. Tenemos responsabilidad como autoridades, como gobierno, para no permitir este tipo de expresiones en nuestro territorio, de quien llama abiertamente a un bloqueo criminal, de quien llama abiertamente a una invasión, no puede considerarse venezolano o venezolana. No puede permitirse ese tipo de expresiones, ni de llamados, ni de acciones en nuestro territorio. Ya basta. Así que este estado de excepción es muy claro en las facultades del presidente para defender la seguridad, la defensa y la paz de Venezuela. De igual manera, se podrán activar todo tipo de planes económicos, políticos, sociales, en la dirección de garantizar la vida nacional. Y muy importante, que tal como lo contempla la Constitución, el funcionamiento pleno de los poderes públicos y del Estado de garantía de derechos humanos pleno. Y el principal de ellos, el derecho a la vida de nuestro pueblo. El derecho a la vida de cada venezolano, de cada venezolana, de quienes están en nuestro territorio, en la defensa de nuestro país, en la defensa de nuestros más altos intereses, en la defensa de nuestra moral republicana, en la defensa de nuestra ética humanista de vida, en la defensa de nuestra historia imbatible por la independencia y por la soberanía, en la defensa de nuestros recursos materiales. Y como lo hemos dicho, si quieren un barril de petróleo lo tienen que pagar, si quieren una molécula de gas lo tienen que pagar, porque es el esfuerzo del pueblo venezolano por su desarrollo nacional y porque nuestras riquezas y reservas estén al servicio de los pueblos del mundo que lo necesiten, no de las potencias para una política guerrerista contra la humanidad. Eso no va a ocurrir y para ello se han tomado todo tipo de previsiones, se han hecho todo tipo de alistamientos y preparaciones para que Venezuela en su conjunto diga: estamos listos y preparados para defendernos y para garantizar la paz. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas venezolanos. Queremos agradecer la presencia del cuerpo diplomático, las honorables embajadoras y embajadores, jefes de misiones debidamente acreditados ante la República Bolivariana de Venezuela por su presencia el día de hoy aquí. También saludar y agradecer los esfuerzos a quienes me acompañan en el presidio y que forman parte del Secretariado Nacional del Consejo por la Soberanía y la Paz, el diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, la diputada América Pérez.
segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y el diputado Luis Eduardo Martínez, quien es vicepresidente de la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional. Agradecemos también a todos los representantes de los capítulos regionales y sectoriales del Consejo por la Paz y la Soberanía Nacional su presencia aquí, y vamos a mantener el tono, la fuerza de las iniciativas de los consejos regionales, sectoriales y del Consejo Nacional, porque la paz es un asunto de todos y entre todos la lograremos. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, hemos escuchado entonces a los hermanos Rodríguez, pero vamos a centrarnos en el discurso de Delcy, quien anunció justamente el decreto de que Nicolás Maduro firmó, ¿no? Este decreto de conmoción externa ante lo que denuncian como amenazas de Estados Unidos, ¿no? En este encuentro con el cuerpo diplomático decretó que se activará de manera inmediata en cualquier tipo de agresión contra Venezuela y explicó que este decreto le da poderes especiales a Nicolás Maduro para actuar en materia de defensa y seguridad en caso de que Estados Unidos, como ella mencionó, se llegara a atrever a agredir a Venezuela, cerca de cuyas aguas se encuentra el despliegue militar, ¿no? Entonces, este despliegue ha sido denunciado en más de una ocasión por la dictadura de Nicolás Maduro como un plan para provocar un cambio de régimen. Delcy Rodríguez habló el día de hoy, ¿no? Y también habló Jorge Rodríguez, quien reiteró que la importancia de defender la paz en Venezuela y en el Caribe, advirtiendo que cualquier conflicto con Estados Unidos tendría consecuencias catastróficas para todo el continente americano, y destacó que la defensa de paz es un deber de todos los venezolanos y debe ejercerse con acción, iniciativa y unión nacional, protegiendo no solo el territorio, sino los cielos, ríos, mares del país y también a la población en general. Insistió que mantener la normalidad de la vida en Venezuela, así como el funcionamiento del aparato productivo e industrial, es su objetivo prioritario. Pero vamos a analizar un poquito lo que dijo en este discurso. El régimen nuevamente apela a la narrativa de enemigo extranjero, en este caso Estados Unidos, para cohesionar a su base, justificando las medidas de excepción. La mención de un despliegue militar estadounidense cerca de aguas venezolanas coincide en este momento de fuerte tensión interna, crisis, escasez, descontento social, y esto sugiere un intento de desviar la atención de los problemas internos hacia un peligro externo. Pero este decreto, ¿por qué es tan, digamos, el decreto de conmoción externa? Este decreto le otorga poderes especiales a Nicolás Maduro, facultades extraordinarias en defensa y seguridad, que puede traducirse en lo que buscan es un mayor control político, limitación de derechos y medidas represivas contra la población bajo el pretexto de seguridad nacional. Hay una vaguedad legal. Esta activación ante cualquier tipo de agresión es ambigua. Podría aplicarse casi cualquier acción diplomática o mediática que el régimen considere hostil. Así es que estar atentos con este decreto que se ha firmado, ¿no? Recordemos que en el pasado los estados de excepción han servido para restringir libertades civiles, perseguir a opositores y militarizar a la sociedad. Pero hay mensajes implícitos directos para la oposición y la comunidad internacional. El régimen manda un mensaje de fuerza: estamos preparados para cualquier escenario, lo que puede justificar mayor represión bajo el paraguas de defensa nacional. La presión externa busca presentarse como víctima ante organismos internacionales para ganar respaldo de aliados como Rusia, China, Cuba y para dividir gobiernos democráticos en la región. Para la oposición, este es un acto preventivo de control. Refuerza la figura de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, en este momento, intenta desactivar las protestas y acciones en la calle, criminalizándolas como operaciones extranjeras, y abre la puerta a mayor censura y detenciones con justificación legal. En conclusión, este decreto no solo es una medida defensiva frente a Estados Unidos, es una herramienta de poder interno. Más que proteger a Venezuela,
busca blindar al régimen frente a cualquier amenaza a su permanencia, incluyendo la presión ciudadana. En términos prácticos, es un cheque en blanco para Maduro. Así es que hay que estar alertas porque lo que hoy se ha mencionado es sumamente preocupante. Nicolás Maduro tiene un cheque en blanco y va a poder hacer lo que quiera, ¿no? Entonces hay que estar alerta con ello. Muy bien. Y déjame saber en la cajita de comentarios qué opinas de este decreto. Muy bien, vamos a continuar con las noticias. En breve vamos a tener una entrevista. Estamos organizando. Muy bien, entonces vamos a actualizar el banner. Jesús Daniel Romero, exoficial de inteligencia naval y de operaciones de inteligencia del Ejército de Estados Unidos, habla y escuchemos qué es lo que dice en esta entrevista importante. Vamos a tenerlo entonces a continuación y obviamente va a dar más avances de lo que viene sucediendo en el Caribe y cuáles son los próximos planes de Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a tenerlo a continuación. Muy bien, entonces escuchemos esta entrevista. Vamos a comenzar por esto, o sea, la NBC filtró la información que supuestamente dos fuentes muy cercanas al gobierno